historia creada por Adu, del link de su fanficción en descripción. Capítulo 07. Ronda 1. El grupo salió del portal hacia un nuevo mundo con un cielo rosado. Se encontraron en las afueras de un bosque, donde se extendía un sendero pedregoso. Sensei dio un salto y dijo: ¿Eh? Pensé que todos estos mundos alienígenas se sentirían diferentes. Incluso la gravedad se siente como la de la Tierra. No tienes que preocuparte por esas cosas en una dimensión Nexus como esta. Ekapo desestimó su preocupación con un gesto. Marco continuó explicando. Las dimensiones Nexus son puntos de subespacio superpuestos, un mundo entre mundos que comparten una pequeña porción de cada uno. Debido a estas circunstancias, las dimensiones Nexus son capaces de soportar a individuos con cualquier necesidad atmosférica, térmica o gravitacional. La dimensión se adapta a las necesidades de cada uno y a lo que su cuerpo esté acostumbrado. Espera, ¿qué? Star hizo una pausa confundida. Oh, ¿aún recuerdas lo que aprendiste de esos eruditos dimensionales? Le preguntó Ekapo, sonando un poco impresionado. Sí, creo que sí. Creo que es una cuestión de memoria episódica versus memoria semántica. Estás inventando algunas de esas palabras, ¿verdad? Star le señaló con el dedo a su mejor amiga. La última parte es algo que aprendí de mi libro de texto de psicología, explicó Marco, sintiendo que debía sacar sus gafas de doctorado, pero se dio cuenta de que no las había traído consigo. En ese momento lo único que tenía consistía prácticamente en su ropa habitual y una bolsa de lona con cosas. Todos los demás tenían prácticamente una pequeña bolsa de viaje llena de cosas. Mientras caminaban por el sendero, empezaron a ver un pueblo al final. Parecía una gran aldea sacada directamente del Japón feudal. Se encontraba al pie de una gran cascada que desembocaba en un río que rodeaba el pueblo. Bienvenido a la dimensión Tataka y al reino de Tatakai, hogar del torneo Battle Nexus. Al entrar en la aldea, notaron varios puestos que vendían artículos o comida. Seraph miró a su alrededor y se dio cuenta de la cantidad de especies diferentes que había. Su madre le había hablado de los diversos pueblos, mundos y maravillas, pero nunca tuvo la oportunidad de enseñárselas. Sí vio algunos detalles en la compra de misiones, pero nada como esto. Seraph siempre había sido joven y apenas se estaban adaptando a su vida juntos cuando Ekapo se dio cuenta de su condición. Ekapo lamentó no haberle mostrado el multiverso, y ahora, al ver los ojos de su hija brillar ante todo lo que se le presentaba, un poco de ese arrepentimiento se desvaneció. Ahora Seraph estaba dando sus primeros pasos en el multiverso y las maravillas que contenía. Fue entonces cuando un portal se abrió cerca y otro Ekapo apareció llevando hacia adelante una especie de hombre alto y delgado con espadas. El otro Ekapo vio a Seraph y la saludó. Serafín simplemente respondió con el saludo. Cerca de allí se abrieron más portales con más clones guiando a otras personas. ¿Entonces ese es uno de tus clones? Star miró fijamente a los dobles. Bueno, podría ser un clon y nunca lo sabrías, bromeó Ekapo al grupo. Marco respiró profundamente y sopló la llama que tenía en la cabeza. Ekapo respondió a su sonrisa complácida con una mirada de fastidio. Con un resoplido, su llama se reavivó. Seraph rió un poco. Siempre podía distinguir cuál era su madre y cuáles sus clones, y parecía que papá tenía el mismo talento. Tenían un vínculo, así que cada clon sabía lo que todos sabían y actuaban igual. Ni Seraph ni Marco pudieron explicar con palabras qué les indicaba cuál era la verdadera Ekapo. Era la diferencia que sentían al estar cerca de la verdadera. Solo están guiando a los demás invitados, explicó Ekapo sobre la presencia de los clones. Eso es lo que tiene este lugar. Siempre ha sido un punto de encuentro para el multiverso. Un espacio neutral donde los diplomáticos podían reunirse y discutir. Donde comerciantes de todo el mundo podían venir a vender sus productos. Este torneo ha sido una tradición desde hace eones. Siempre ha atraído a la gente. El gobernante de la dimensión me pidió ayuda para reunir a todos los luchadores y encargarme de algunos asuntos. Marco empezó a emocionarse sintiendo la emoción del desafío. Bien, vamos a echar un vistazo. Tienes que registrarte. Ekapo le señaló a Marco una larga fila. El otro fue a mirar los puestos mientras Marco se ponía en la fila. 0, 0, 0, 0. Ekapo guió a los demás a través de los puestos para mirar alrededor. Ekapo decidió que era una buena oportunidad para darle una pequeña lección a Seraph. Esta dimensión es un poco extraña, pero la gente de aquí la ha aprovechado. ¿Qué quieres decir, mamá? Serafín echó un vistazo a un puesto que vendía espadas. Como dimensión Nexus, es más fácil entrar, tanto que con los factores adecuados se forman grietas y se filtran cosas.
Atrajo mucha atención. Los fundadores de este lugar empezaron con eso. Iniciaron un negocio comerciando con las cosas que llegaban aquí. El negocio se expandió a través de las dimensiones y fundaron un asentamiento aquí. Este lugar creció con el tiempo y se convirtió en un reino, una especie de punto neutral para reuniones. Ekapo caminó un poco. Han desarrollado mucha influencia porque lograron convertirse en mediadores y diplomáticos para otras dimensiones. Serafín miró a su alrededor arqueando una ceja. Oye mamá, tengo una pregunta. Sí, dispara. Este lugar se parece un poco a Questbury, ¿por qué? Ekapo sonrió con orgullo, ¿te diste cuenta? Sí, esta es una dimensión Nexus y también suelen hacer compras de misiones en puntos Nexus. Simplemente les resulta más fácil lidiar con toda la variedad de formas de vida que compran en esos lugares. ¿Por eso que dijo mi papá sobre acostumbrarse al cuerpo de las personas? Claro, las compras de misiones suelen hacerse en puntos Nexus más pequeños, no tan grandes como este lugar ni de una dimensión normal, pero bastante grandes. Le da al lugar una sensación extraña. Créeme, se siente más en la compra de misiones, con el gran estacionamiento. Ekapo sonrió orgullosamente a su hija, notó la extraña naturaleza de las dimensiones, algo que la mayoría no era capaz de notar. Hizo una pausa cuando notó que los otros dos se habían alejado hacia los puestos de comida. Oye, vamos a comer algo. 0, 0, 0, 0. Tras una larga espera, Marco llegó al frente de la fila. Uno de los árbitros lo esperaba para hacerle algunas preguntas y registrarlo. Todos los árbitros llevaban largas túnicas y sombreros blancos, con el rostro cubierto por velos blancos. Marco no estaba seguro de cómo veían a través del velo. Se suponía que la ropa blanca representaba su pureza y su imparcialidad al juzgar sus partidos. Finalmente, Marco fue conducido a una pequeña cabina separada del resto por una cortina, donde el árbitro esperaba detrás de un pequeño escritorio de madera. ¿Su nombre, por favor? Le preguntó el árbitro a Marco. Oh, Marco Díaz. Con un gesto de su mano enguantada, los papeles se materializaron ante él. HM. ¿Eres de la Tierra? No recuerdo haber visto nunca a alguien de la Tierra participar en el torneo. Sí, supongo que sería el primero. Marco se encogió de hombros con inocencia. Buena suerte. Vio una nota en los formularios. Oh, necesito ver tu arma. ¿Mi arma? Sí, tenemos que examinarlo para asegurarnos de que no se utilice para hacer trampa. Marco sacó sus tijeras y con un movimiento las convirtió en una espada. El árbitro lo estudió por un momento. ¿Es eso un par de tijeras dimensionales? Sí, ¿eso va a ser un problema? Marco le entregó el arma. No, creo que no. El árbitro miró la espada, sus manos danzando con cuidado sobre el frío acero. Permitimos que las armas tengan habilidades mágicas, como crecer. Muchas cambian de tamaño para convencer. Solo recuerda que no puedes usar las tijeras para crear grietas. Cualquier intento de salir del ring te hará perder la partida y cualquier intento de crear una grieta se considerará un intento de salir. Vale, ya entiendo. Marco hizo una pausa. ¿Hay que pagar entrada, no? Sí, ¿aceptas dinero de la Tierra? ¿Dólares? Sí, aceptamos todo tipo de divisas. Entonces, ¿cuánto es? Revolvió unos papeles y dijo. Ah, sí, serían $650. Marco buscó su billetera, dispuesto a perder sus regalías del mes, pero se detuvo al recordar que ya las había gastado en pagar los daños que Serap tuvo que causar en la sala de arte. Entró en pánico. ¿Qué iba a hacer ahora? Ah, pero tu cuota ya está pagada. El árbitro revisó un papel. ¿La pagó un Ekapo? Marco sonrió un poco ante la generosidad de Ekapo. El árbitro revisó sus notas. ¿Usted conoce las reglas? Sí, asintió Marco. El árbitro repasó las reglas del torneo, asegurándose simplemente de entender todo. Muy bien, firma aquí para confirmar que eres quien dices ser y que entiendes las reglas del concurso y lo que acabamos de repasar. Marco lo firmó con un bolígrafo que le dieron y su firma brilló cuando terminó. Al revisarlo, el árbitro hizo un gesto con la mano y aparecieron algunas tarjetas junto con algunos papeles que incluían un mapa. Aquí tienes tus llaves, tu mapa y un horario. Te deseo mucha suerte, jovencito. Le entregó los papeles junto con la espada. Al encoger la espada, Marco encontró al grupo que estaba comiendo lo que Marco estaba bastante seguro que eran lagartijas fritas con alas. Se dirigieron rápidamente al cuartel reservado para los combatientes y sus invitados. Las tarjetas funcionaban como llaves mágicas para la puerta. Tenían su propio pequeño edificio, decorado con sencillez, como una bonita habitación de hotel.
Tenía 4 dormitorios, una cocina y una sala de estar. Además, tenía unas vistas preciosas del río. Todos eligieron sus habitaciones y comenzaron a instalarse. Llamaron a la puerta y Marco fue a abrir. Hola. Marco no estaba seguro de qué esperaba, pero no esperaba un mono con una elaborada túnica roja y una fina corona de oro sobre la cabeza. Sostenía un largo bastón verde con una extraña linterna en la parte superior. La linterna brillaba con una extraña luz etérea. Hola. El hombre mono lo saludó cortésmente. Marco lo estudió por un momento, parecía joven, debía tener unos 12 años. Señor Wukong, lo saludó Ekapo mientras se acercaba a Marco. Señora Ekapo, qué placer volver a verla. El mono le devolvió el saludo con una pequeña reverencia. Wukong estaba inquieto, un poco inseguro en su postura, lo que a menudo lo hacía reaccionar visiblemente rígido. Espero que el alojamiento le guste. Si lo desea, no será ningún problema conseguirle una habitación con los demás invitados de honor. Ekapo extendió una mano para detenerlo. Agradezco tu consideración, pero prefiero quedarme cerca de mi campeón. Star arqueó una ceja. Ekapo siempre parecía tan relajada, pero de repente adoptó su actitud diplomática. Fue un poco desagradable para Star. Sí, me dijeron que se registró y decidió venir a saludarte personalmente, continuó Wukong, haciendo una pausa para mirar a Marco. Oye, soltó Marco. La larga cola de Wukong se enroscó. Hola, te deseo lo mejor en el torneo. Mucha gente espera grandes cosas de ti, el guerrero que nos trajo la propia Ekapo. Ekapo se rascó la parte posterior de la cabeza al notar eso. Parece que tienes mucha presión, papá. Serap le dio un codazo en el hombro a su padre. Wukong se dio cuenta. ¿Papá? Wukong estudió a la joven que tenía delante, miró a Marco y luego a Ekapo. Volvió la mirada a Marco, luego a Ekapo y luego a Serap, y eso se repitió varias veces. Oh, oh, oh. Oh. Levantó la cola. Oh, oh. Se sonrojó ligeramente. Entonces notó que Marco y Serap parecían tener más o menos la misma edad. Oh. Ekapo lo fulminó con la mirada por un instante, dejando que su máscara diplomática se deslizara un poco. Sí, déjame hacer las presentaciones. Esta es mi hija y la de Marco, Serap Celosía Díaz. Es un placer, mi señora. Wukong le hizo una reverencia. Hola. Serafín lo saludó con la mano. Ekapo se aclaró la garganta. Aún no hemos tenido su debut en las distintas casas y poderes del multiverso, por lo que agradeceríamos su discreción hasta que podamos tener una fiesta de presentación adecuada. Por supuesto que lo entiendo. El señor Wukong asintió febrilmente. A Star le molestó que mencionaran su debut, pues este tipo de presentaciones eran bastante comunes en la realeza. Sabía que había una ceremonia cuando nació y luego cuando le entregaron la varita. Iba a tener otra en unos meses, cuando se suponía que se celebraría el día de su canción y sería presentada a su pueblo como su futura reina. Star pensó que no debería sorprenderle que Serap recibiera una, siendo hija de Ekapo. Disculpen, no los presenté a todos, comenzó Ekapo mientras saludaba a Marco. Él es Marco Díaz, el campeón que traje para este torneo. Oh, hola, un placer conocerlo, señor. Marco intentó ser respetuoso con su estatus y le hizo una reverencia. Su instructor. Ekapo saludó a Sensei. Sensei. Hola. Saludó el Sensei. Y la princesa de Meun y Star Butterfly, concluyó Ekapo. Star parpadeó, pensando que se había distraído. Bueno, sí, hola, señoría. Star intentó recordar frenéticamente lo que su madre le decía que hiciera al reunirse con dignatarios. Hizo una reverencia. Es un placer conocerla. El señor Wukong respiró hondo. Los dejaré para que se instalen. Los torneos comenzarán pronto, así que prepárense. Se volvió hacia Marco. Buena suerte de nuevo, guerrero. Se volvió hacia Ekapo. Señora Ekapo, hay algo que quería discutir con usted. He logrado minimizar los efectos, pero con tanta gente que llega hoy, ya estoy trabajando en ello, o mis clones lo están haciendo. Nos veremos más tarde para realizar la ceremonia y eso debería resolver las cosas por ahora, le dijo Ekapo. Me parece bien, dijo, inclinándose. Por favor, pase cuando le convenga. Gracias por su ayuda. Los dejaré acomodarse. Adiós. Golpeó el suelo con su bastón 2 veces, la misma luz etérea lo envolvió y desapareció. Los demás se quedaron atónitos y Ekapo simplemente cerró la puerta. Sí, qué llamativo, ¿verdad? Su tatarabuelo, creo que de unos 50 y tantos, fundó este reino y se dedicó a la magia de la teletransportación.
Lo guardó todo en ese bastón y lo transmitió como símbolo del gobernante de este lugar. ¿Eh? Star miró la varita que sostenía. Ekapo se sentó en una silla y cogió una manzana de la cesta de frutas de bienvenida. ¡Qué niño tan dulce! Un poco asustadizo. No sé cómo comportarme con este nuevo puesto, y no ayuda que no pueda controlar al personal. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Marco. Ekapo suspiró. Las dimensiones Nexus suelen tener muros dimensionales débiles, así que pueden ocurrir cosas. Normalmente, el gobernante de la dimensión puede usar el bastón para crear caminos para que la gente entre y salga de esta dimensión, pero ocurrieron cosas. Su padre falleció recientemente antes de que pudiera terminar de entrenarlo. Así que sus caminos son menos estables. Por suerte, con el paso de los siglos, instalaron medidas de seguridad, así que cuando uno casi colapsó, todos estuvieron a salvo. Pero con tanta gente que viene al torneo, están estresando las barreras débiles. Mis clones han estado arreglando los muros dimensionales. Además, toda su gente también está aprovechando su poder. No pueden hacer nada grande, pero el drenaje no lo ayuda mientras aún intenta dominarlo todo. Iré a verlo más tarde para ayudarlo, para guiarlo en el ritual de reparación. Solo ayúdenlo a manejar todo hasta que domine el bastón. Ekapo los despidió con un gesto. Esto pasa de vez en cuando, aunque a este chico le está costando mucho más dominarlo, así que he estado ayudándolo mucho más. 0, 0, 0, 0 se instalaron en sus habitaciones y, en pocas horas, el torneo comenzaría. Se separaron de Marco, que se dirigió a los demás concursantes. Había un estadio enorme lleno de vida y el ruido de innumerables personas ansiosas por ver una pelea. Ekapo, Serap, Star y Sensei se acomodaron en sus asientos. Aunque Ekapo se abstuvo de tomar el alojamiento más agradable en lugar de quedarse con Marco en las habitaciones proporcionadas a los concursantes y su séquito, conservó las entradas para el palco que le ofrecieron por su ayuda. Se acomodaron en sus cómodos asientos y Star sacó unos binoculares. Debajo de ellos se alzaba una gran plataforma de piedra, con todos los participantes en el borde, a pocos metros de distancia. Rápidamente vio a Marco vistiendo su gi, de pie entre los demás, tratando de no parecer nervioso y sin hacerlo muy bien. 0, 0, 0, 0. Marco miró a su alrededor y vio a muchos concursantes, muchas especies diferentes, la mayoría desconocidas. Estaba casi seguro de que al menos una de ellas estaba emparentada con los dinosaurios. Sintió que el corazón se le aceleraba al pensar en lo que haría. Era una batalla campal. Tendría que luchar hasta que el número de participantes disminuyera. Con todos luchando contra todos, no sería fácil para nadie pasar, sería difícil defenderse desde cualquier ángulo y, si te expulsaban de la plataforma, perderías con la misma facilidad que si te noqueaban. ¿Nervioso?, dijo una voz a unos metros de distancia. Marco se giró para ver lo que parecía un hombre lobo humanoide con pelaje azul grisáceo. Su atuendo era bastante sencillo. Llevaba pantalones marrones y una larga bufanda roja alrededor del cuello. Le dedicó a Marco una sonrisa alentadora. Marco sonrió. Quizás un poco, ¿es tan notable? Sí, pero luego puedo olerlo. Se rió un poco. Tranquila, pensar demasiado no te ayudará. Un consejo. Muévete y defiéndete primero, deja que los más imprudentes se ataquen entre sí y, cuando el número sea más manejable, entonces haz tu movimiento. Gracias, le dijo Marco. No te preocupes, pronto tendremos que luchar. Mantente alerta. El hombre lobo levantó la cabeza. Esta es una competencia de fuerza, deja que la tuya ruga, el poder que ganes te garantizará tu lugar. Si te falta algo, serás rechazado. Si crees que te falta algo, márchate antes de que te hagan daño. De lo contrario, prepárate para demostrarle al mundo lo que vales. Marco respiró hondo mientras trataba de calmarse, su mano recorrió lentamente el par de tijeras que esperaban en la vaina guardada debajo de su ropa. 0, 0, 0, 0. El señor Wukong salió al balcón con vistas al estadio. Todas las miradas de los visitantes se posaron en él y todos guardaron silencio. Damas, caballeros y demás, comenzó su discurso. Les doy la bienvenida al torneo de este año. Mi difunto padre siempre esperaba con ilusión este torneo. Me entristece profundamente que no pudiera estar presente. Por ello, dedico el torneo de este año a su memoria, así que les pido a todos que se unan a mí en un momento de silencio. La multitud guardó silencio en honor al gobernante anterior, fallecido hacía apenas unas semanas. Entonces Wukong volvió a hablar. Pero no hay tiempo para lamentarse por el pasado. Mi padre lo creía y, en su memoria, intentaré vivirlo. Respiró hondo.
Hoy venimos a ver a los guerreros más grandes y hábiles de todo el universo y a tener un combate honorable. Pero primero, para los no iniciados, repasemos las reglas. Wukong se detuvo a buscar sus notas. Un hombre cerdo con una túnica marrón y capucha estaba a su lado y le entregó unas tarjetas. Claro, sí, el joven lo revisó la tarjeta. La primera ronda consistirá en una batalla campal entre todos los inscritos. La batalla continuará hasta que queden 40 concursantes. No se permitirá el uso de magia en combate, ni volar, aunque sí cualquier otra habilidad innata. Solo se permitirán armas que hayan sido revisadas por nuestros árbitros. Se aclaró la garganta mientras cambiaba de tarjeta. Si un combatiente es derribado, arrojado fuera de la plataforma o ha recibido suficiente daño y corre riesgo de sufrir daños graves, según el criterio del árbitro, será expulsado de la plataforma y quedará fuera del torneo. También será descalificado si ataca para matar o herir gravemente a otro concursante o actúa de cualquier forma que contravenga las reglas establecidas. Dejó caer las cartas. Dijo nervioso, y eso es todo. Concursantes, luchen con honor y enorgullezcan a sus mundos, miró a su alrededor y dijo, comencemos. Golpeó el suelo con su bastón y de repente saltaron fuegos artificiales al aire. 0, 0, 0, 0. Marco levantó la vista para ver su discurso. Se notaba que se esforzaba al máximo, pero estaba nervioso. Vio a muchos de los demás concursantes poner los ojos en blanco o burlarse de él. Marco se sintió mal por él, su padre murió y entonces tuvo toda esta responsabilidad puesta sobre sus hombros. Marco apartó esos pensamientos, pues sabía que tenía que prepararse. Respiró hondo y se puso en posición. Tendría que moverse en cuanto empezara, no podía dejar la espalda al borde o estaría pidiendo que lo empujaran. 0, 0, 0, 0. El grupo observaba desde sus asientos con la respiración contenida. Había reglas para evitar que alguien se matara, pero eso aún dejaba la posibilidad de que alguien saliera herido. En concreto, Marco, los humanos a gran escala no eran tan resistentes como la mayoría de las especies, así que podía resultar herido fácilmente. Serap se golpeó el dedo con impaciencia antes de sentir una mano en el hombro. No te preocupes, tu papá estará bien, la tranquilizó Sensei. Es duro, aunque se preocupa mucho por la seguridad, sabe cuándo esquivar. No se dejará lastimar. Sí, añadió Ekapono, tu papá es muy astuto. De hecho, tiene 2 récords en mis pruebas. Uno es el que duró más tiempo y el que fue el más rápido en destruir uno de mis clones. Tu papá es muy astuto. Sí, añadió Star, el primer día que lo conocí era muy rápido para luchar contra los monstruos, y esa fue la primera vez que alguien en la Tierra veía un monstruo. Así que tu papá es rapidísimo. Serafín sonrió tranquilizado por sus palabras y apretó el puño mientras su fe en su padre se renovaba. El otro los miró fijamente, esperando que tuvieran razón. Era hábil, pero eso no significaba que no pudiera resultar gravemente herido. Comienza. Wukong golpeó su bastón nuevamente. Varios árbitros vestidos de blanco flotaban sobre la plataforma y vigilaban todo. Gran parte de los extraños poderes y la magia que poseían los sirvientes eran solo una extensión del poder que Wukong obtenía del bastón. Con eso empezó todo y entre fuertes gritos todos los combatientes corrieron hacia el centro. Todos sabían que quedarse en el borde probablemente los dejaría en una mala posición, por lo que no tuvieron más opción que ir al centro, donde todos correrían. 0, 0, 0, 0. A medida que se acercaban, los combatientes comenzaron a lanzarse golpes. Mientras Marco corría, se obligó a no sacar las tijeras. Podían ayudarlo, pero era mejor guardarlas. Además, no quería lastimar a nadie con un golpe al azar, y sabía que si lo guardaba, podría usarlo como una carta de triunfo. Se oyó un grito fuerte cuando un tipo fue arrojado fuera del andén. Rodó por el suelo y se detuvo. Nada destacable, un tipo de pelo castaño con un gir rosa que parecía blanco, pero se tiñó en la lavadora. Gimía, al borde de las lágrimas. Padre. Desapareció en un destello de luz. El árbitro lo teletransportó. La primera persona en salir del torneo y eso fue un honor que Marco estaba feliz de transmitir. Marco notó una pantalla grande en el estadio que mostraba la imagen del perdedor. Marco no tuvo mucho tiempo para concentrarse cuando un grito terrible atravesó el aire. Una mujer vestida de blanco y negro, con el pelo largo y blanco, y la cara pintada como una calavera, saltó al centro gritando. No era un grito cualquiera. El aire se onduló a su alrededor y todos fueron lanzados a un lado por la fuerza de sus gritos. Los gritos dejaron a sus oponentes inmóviles y ella aprovechó su fuerza innata para agarrar a los concursantes y arrojarlos fuera de la plataforma. Bansee.
Marco escuchó que alguien gritaba, no pudo hacer mucho más porque intentaba taparse los oídos. Aunque era una criatura mágica, esto contaba como una habilidad innata y ella era libre de usarla. Era demasiado difícil restringir las habilidades innatas de las personas, ¿dónde se ponía el límite? El tipo con garras puede usarlas, pero el que escupe fuego no. De todos modos no importaba mucho, se suponía que todos allí estaban acostumbrados a luchar contra todo tipo de criaturas, si iban a ser los campeones de un torneo extradimensional, entonces deberían ser capaces de manejar cualquier rareza que el universo les arrojara. El suelo tembló cuando un guerrero alto, hecho de piedra, se abalanzó sobre ella, abofeteando a cualquiera que se le acercara. Lanzó su enorme puño de piedra hacia ella y ella juntó los brazos para bloquearlo. No fue suficiente. La fuerza la hizo caer de la plataforma. El hombre de piedra bramó victorioso, pero antes de que pudiera disfrutarlo, un hombre rubio y musculoso con un martillo se abalanzó sobre él. El martillo lo golpeó en el pecho y las piedras comenzaron a agrietarse. El hombre del martillo saltó para asestarle un golpe al monstruo de piedra, pero este desapareció en un destello de luz. Los árbitros lo teletransportaron para evitar lesiones graves. Marco miró a su alrededor, poco a poco la gente estaba siendo teletransportada, ya sea porque ya estaban demasiado heridos para continuar o justo antes de recibir el golpe final. Marco había estado atento a todo lo que lo rodeaba. En ese momento, solo intentaba evitar ser detectado y cualquier ataque aleatorio. Simplemente esquivó y se abrió paso por la plataforma intentando llegar al centro, donde al menos sería menos probable que la lanzaran. Aunque avanzaba poco. Oyó a alguien reírse como un loco y se agachó justo a tiempo para evitar los rayos. Otros no tuvieron tanta suerte, ya sea porque los golpearon y los dejaron inconscientes o porque los teletransportaron justo antes de ser alcanzados. Aparecieron más imágenes de los caídos en la pantalla. Todos los ataques salvajes habían comenzado a reducir su número. Era hora de que Marco hiciera su jugada. No tenía que vencer a todos, solo sobrevivir a la mayoría y luego avanzar en el torneo. Fue entonces cuando vio a una joven de cabello largo y negro que vestía una blusa blanca y una falda negra. Marco estaba un poco confundido. Su tiempo en la dimensión de Ekapono le había enseñado a leer a la gente. Esta chica incluso llevaba joyas. O estaba completamente fuera de lugar o era tan hábil que podía vestir de manera informal. Entonces notó que llevaba guantes negros y rojos con protectores. Oh, no, Marco saltó hacia atrás, y eso fue lo correcto. La chica saltó hacia adelante, acortó la distancia y golpeó hacia donde él había estado. El suelo se hizo añicos y, si Marco no se hubiera movido, su golpe lo habría destrozado. Marco respiró hondo. Era evidente que era fuerte y rápida, pero no llevaba armadura. Podía asumir que recibiría un golpe. Si iba a vencerla, debía reaccionar rápido. Ella lo miró con una pequeña sonrisa, no parecía maliciosa pero no creía que se estuviera conteniendo demasiado. Había peleado con cosas mucho más fuertes que él antes, a veces parecía que hacía eso más que pelear con personas de su nivel. Él levantó las manos y ella se abalanzó sobre él. Necesitaba calcular el momento justo. Sintió la fuerza que emanaba de ella primero, impulsando el aire a medida que se acercaba. Giró para esquivarla, la agarró y la arrojó lejos. Impulsada por el impulso, no pudo detenerse y chocó contra un tipo de enorme cabello negro y puntiagudo con un kimono naranja. Al chocar, ambos cayeron de la plataforma. El tipo se quejó. Oye, ni siquiera pude golpear a nadie, ambos fueron teletransportados. Bueno, eso fue pura suerte, tuvo que admitir Marco. Se agachó nuevamente para evitar una patada, Marco miró al hombre alto y delgado que lo atacaba. Aunque tenía que alcanzarlo, Marco lo esquivó corriendo entre sus piernas. Mientras corría, se aseguró de golpearle las rodillas. Su oponente se desplomó rápidamente al suelo. No desperdició la oportunidad para asestarle una patada en la cabeza. Antes de que el golpe pudiera impactar, desaparecieron en un destello de luz. Un alto triceratops gladiador humanoide fue el primero en cargar, abalanzándose sobre él. Llevaba una falda de hierro y una armadura sobre el brazo derecho, y un escudo y una espada a la espalda. Este dinosaurio se abalanzó sobre Marco intentando derribarlo rápidamente del ring. Marco saltó, pero no logró superar el salto. Se encontró en la coronilla, agarrándose los cuernos. «Quítate de encima, mamífero». El triceratops intentó quitárselo de encima. «Yo también lo intento», exclamó Marco. Marco lo agarró por los cuernos, giró el pesado cuerpo y lo obligó a caer al suelo. El guerrero reptil soltó un grito, pero se calmó al comprender la intención de Marco. Al caer, esquivó un ataque.
Marco se puso de pie rápidamente al ver bien al atacante. Era un hombre de arena. Parecía un hombre normal, pero corpulento, pero su especie tenía el don de transformarse en arena. Extendió el brazo, que se convirtió en arena, para intentar atacarlos a ambos cuando bajaron la guardia. Mientras retiraba su brazo de arena, tanto Marco como el guerrero con aspecto de dinosaurio dirigieron su atención hacia él. ¿Quieres hacer una tregua para acabar con él?, le preguntó Marco. Bueno, detesto los ataques sorpresa. Se golpeó la cabeza. Por ahora, trabajamos juntos. Quizás necesite un impulso y una oportunidad. Eso lo puedo proporcionar. Rápidamente susurraron para formar un plan. El hombre de arena sonrió, sus brazos y piernas se convirtieron en arena, su cuerpo se estiró y lo elevó en el aire. Sus manos formaron grandes puños de arena y se dispusieron a golpearlos. El Triceratops se abalanzó sobre él, literalmente como el antiguo dinosaurio. Usaba su cabeza como arma. El puño chocó contra su dura cabeza, y la mano tembló un instante al entrar en contacto con tanta fuerza. El guerrero extendió la mano y la agarró con todas sus fuerzas. Apretó los dientes y siguió adelante, pero, reacio a permitirlo, repelió con la mano libre. Ahora. Gritó el guerrero. Marco se precipitó hacia adelante saltando sobre su cola, con un movimiento de la cola arrojó a Marco al aire. El hombre de arena se sorprendió por la acción. Marco se movió para patearle la cabeza, pero presa del pánico, la giró hacia la arena para evitar el golpe. Marco simplemente la cortó y la arena se recompuso rápidamente y se convirtió en carne. ¿De verdad creíste que eso funcionaría?, se burló el hombre de arena mientras aterrizaba. No, pero para distraerte, estaba seguro de que era suficiente. Sonrió Marco. Ah. El guerrero, con todas sus fuerzas, jaló las manos del hombre y lo giró hacia un lado. Usando el mismo principio que Marco había usado con él. El hombre de arena no fue lo suficientemente rápido para reaccionar, pero pocos son lo suficientemente rápidos para evitar los truenos. Marco había estado ocupado manteniendo los ojos abiertos y prestando atención, eso lo ayudó a evitar el ataque inicial del hombre de arena, pero también notó que alguien estaba lanzando rayos. Un hombre esquelético con túnica roja se reía a carcajadas mientras disparaba rayos a su alrededor. Marco se percató del hecho y se lo contó a su compañero. Solo tenía que calcular el momento del ataque para cuando el hombre de arena se distrajera y asegurarse de que lo dirigieran hacia un rayo aleatorio. La cuestión es que los hombres de arena son una especie conocida y difícil de combatir. Pueden convertirse en arena y evitar golpes. La mayoría de la gente solo puede vencerlos sumergiéndolos en agua para convertirlos en barro, lo que dificulta su regeneración. Aunque un rayo podría ser suficiente. Algo que Marco sabía bien tras luchar contra Capo en un desierto era que la arena se convierte en vidrio con el calor. ¡Ah! Gritó de dolor el hombre de arena cuando la parte arenosa de su cuerpo se convirtió en cristal. Marco se abalanzó sobre él y saltó al aire asestándole una patada directa a la cabeza. Soltó un grito y su cuerpo se arrancó de las piezas de cristal. Con un destello de luz su cuerpo desapareció y todos sus pedazos. Marco dio un paso atrás, no importaba si su cuerpo estaba destrozado, sería capaz de recomponerse con el tiempo. Marco miró al guerrero mientras se preparaba para luchar contra su anterior aliado. El hombre Triceratops chasqueó la lengua. Pasa a la siguiente ronda, resolveremos esto la próxima vez que nos encontremos. Le dedicó una especie de sonrisa antes de darse la vuelta para luchar contra su siguiente oponente. No le importaría pelear y vencer a Marco, solo que se sentía un poco extraño pelear con él justo después de trabajar juntos. Marco sonrió, sintiéndose entusiasmado, estaba entrando en ritmo. Necesitaba seguir adelante mientras la gente a su alrededor empezaba a caer. Solo faltaba tiempo para que terminara la ronda o alguien lo vencería. Marco vio a un hombre sin camisa con un hacha que gritaba a todo pulmón mientras peleaba con cualquiera que se acercara. Llevaba una máscara a modo de casco, pero Marco notó que parecía disfrutar de la pelea. Marco decidió no detenerlo ni llamar su atención. Escuchó unos pasos pesados que se dirigían hacia él. Este recién llegado miró fijamente a Marco. Era corpulento y calvo. Marco tuvo que admitir que parecía una papa asada. Vestía restos de una armadura azul violácea con retazos de una capa. Llevaba una vieja espada colgada a la espalda y un bastón en la mano de 3 dedos. Una cicatriz le recorría el ojo derecho. Se quejó. Otro mediocre, pobre deportista para un torneo que se supone que se centra en los luchadores más fuertes del universo. Preparó su bastón. Vamos, acelerémoslo. No sería alguien a quien Marco pudiera sacar del ring.
Parecía tener un centro de gravedad bajo y, por su postura, Marco podía intuir que era un luchador. Probablemente también era un luchador. Sus brazos robustos lo convertían en un luchador fuerte. Probablemente podría sacarlo fácilmente si lo atrapara. Marco se abalanzó sobre él intentando golpearlo rápido y fuerte. Al acercarse, lo cortó, pero el bastón bloqueó el golpe. Marco retrocedió un paso, con el brazo ligeramente dolorido, al darse cuenta de que el bastón era de metal, no de madera. El hombre se rió para sí mismo. Tienes mucha fuerza para luchar. Esto podría ser un poco divertido después de todo. Marco se abalanzó sobre él de nuevo, golpeándolo en la cara. Este se movió para golpear a Marco, conectándole un golpe justo en el centro. Marco logró usar los brazos para evitar que el bastón lo golpeara directamente en el pecho mientras retrocedía. Marco se estabilizó, pero se vio obligado a moverse al verse rápidamente puesto a la defensiva. Apenas esquivó otro golpe con el bastón. El suelo bajo sus pies se agrietó al recibir el golpe. Marco hizo una pausa y extendió los brazos para bloquear cualquier golpe, podía escuchar el leve crujido de más personas siendo teletransportadas a su alrededor. El guerrero levantó el bastón estudiando a Marco, sosteniéndolo frente a él, listo para bloquear cualquier ataque que Marco pudiera intentar. No peleas como un mediocampista. Marco no respondió. Incluso ahora mismo esperas una oportunidad para atacar, aprovechas para observarme en busca de alguna debilidad mientras te mantienes atento a tu entorno. Casi le dedicó a Marco una sonrisa. Los jóvenes cometen demasiados errores. Sufren de inexperiencia. Tus ojos te delatan. Son mayores que el resto de tu ser. El brillo de años de experiencia en el campo de batalla y la caza. Marco intentó mantenerse firme, mostrar cualquier debilidad en una pelea podría fácilmente ser su perdición. Ten en cuenta que tu derrota vendrá a manos de Kaag el Matador. Ten en cuenta que tu fracaso será un paso más en mi camino para recuperar mi gloria. Deja tus tontos juegos de engaño y usa esa daga. La mano de Marco corrió hacia las tijeras que llevaba en el cinturón. No es de extrañar que Kaag pensara que eran una daga, ya que normalmente lleva tijeras a una pelea. Marco pensó en sacarlas y convertirlas en su espada. Quería guardarlas para una emergencia. En ese momento, una mujer con largo cabello plateado y un vestido negro apareció en el centro de la plataforma. Había muchos oponentes a sus pies, que se alejaron al instante, y parecía que todos la estaban evitando, y por lo que Marco pudo ver, no estaba seguro de si lo hacían intencionalmente. Solo mirarla lo incomodaba. Estaba seguro de haber visto a alguien de su especie antes, en la dimensión de Ekapo, pero no recordaba qué era. Intentó apartar ese pensamiento de su cabeza y concentrarse en el luchador que tenía delante. Con una respuesta mesurada, él y Kaag se acercaron. 0, 0, 0, 0, no, dijo Ekapo en voz baja cuando vio que la mujer sostenía un estoque, cuya hoja estaba hecha de cristal brillante. Al igual que Marco, la reconoció como un ser familiar, pero a diferencia de Marco, sabía quién era la mujer. Sabía la amenaza que representaba. 0, 0, 0, 0, seleccionemos los números. Sus gélidos ojos azules miraron al suelo y el cristal comenzó a brillar. En ese momento, golpeó el suelo 2 veces. El suelo bajo sus pies explotó a su alrededor. 0, 0, 0, 0. Ekapo y los demás se quedaron mirando para ver la plataforma explotar, el estadio quedó en silencio mientras el polvo cubría la plataforma impidiendo que todos vieran lo que estaba sucediendo. Mamá. Dijo Serafín suavemente. Se giró y vio a su madre pálida, con las uñas clavándose en la silla. Star muerde su varita y mira sin parpadear hacia la plataforma. Todo va a estar bien, tu padre ya ha luchado contra algo como ella antes, dijo Ekapo, insegura de sus propias palabras. 0, 0, 0, 0. El polvo comenzó a asentarse y en el centro, la mujer permaneció estoica. No se inmutó ni se movió, esperando. Los árbitros flotaron sobre el escenario, controlando el viento para despejar el polvo y asegurarse de que todos siguieran con vida. Destellos de luz estallaron como fuegos artificiales, uno a uno, mientras comenzaban a teletransportar a los caídos. La mayoría fueron arrojados fuera del ring por el ataque, y otros quedaron inconscientes por la fuerza de los escombros desprendidos. Se oyeron gemidos y gemidos mientras el polvo se asentó. ¡Ay!, gimió Marco mientras se levantaba del suelo. Marco se dio cuenta de lo que estaba pasando y saltó del suelo antes de que los pasara. Luego hizo lo que pudo para esquivar las rocas que se levantaron. Recibió algunos golpes, pero logró salir adelante.
Mientras miraba a su alrededor, algunos de los otros tuvieron la misma idea, algunos se abrieron paso a través del impacto del ataque, algunos realmente se lanzaron por encima del ataque y algunos simplemente tuvieron suerte de una forma u otra. Algunos incluso se aferraron al suelo y resistieron la onda expansiva. ¿Qué eres?, preguntó un caballero cuya armadura estaba abollada. Creo que has oído hablar de mi especie, pero dudo que conozcas mi subespecie o mi nombre. Habló, mirándome brevemente. Señora vampiro, de las tierras de la sombra y la luz, dijo Marco, sin ver a Kat por ningún lado. Gimió al levantarse. Y tu título es caballero vampiro. Esto llamó su atención, la señora giró la cabeza y miró a Marco. 00000, vampiro, susurró Ekapo en la cabina. ¿Vampiro?, preguntó Star, pero hace sol. A los vampiros no les va bien el sol. La mayoría no, asintió Ekapo, con la mirada fija en la plataforma. Pero hay muchos tipos de vampiros. Algunos se alimentan de sangre, otros de emociones y otros de la vida misma. Esta es una dama vampiro, prácticamente en la cima de su jerarquía. Los señores y damas vampiro no tienen la debilidad habitual. El sol no los afecta, ni el ajo tampoco. Los vampiros normales evolucionaron en esos señores a lo largo de un milenio. Con cada rasgo agudizado y cada debilidad derrotada, son pocos incluso en el universo. La mayoría, incluso otros vampiros, los consideran leyendas. Con solo un toque pueden extraer la vida de alguien y consumirla como refrigerio. De hecho, pueden controlar y manipular la energía de cualquiera que toquen, incluso la suya propia. Los vampiros normales son rápidos y fuertes, pero estos tipos los hacen parecer débiles tortugas sin caparazón. Con ese poder conquistaron una dimensión para sí mismos, las tierras de la sombra y la luz, una dimensión oculta perdida para la mayoría. Querían una dimensión propia para evitar el contacto con el resto del universo. Nadie es tan estúpido como para ir allí a menos que tenga asuntos que atender, porque quien no obtiene su permiso no sale. 00000, ¿adivinaste correctamente?, preguntó ella mirando con curiosidad a Marco. La espada Luxor era un obsequio, solo se daba a los caballeros vampiro. A quienes sirven en las cortes, a los que están al mando, y son los guerreros más leales, le dijo Marco. La espada que puede doblar la luz, se supone que simboliza cómo un vampiro ha superado su debilidad natural. Es una espada interesante, puede ayudar a usar magia y todo tipo de cosas, pero con una dama vampiro, te permite aumentar tu poder para manipular la energía vital. Ese ataque, gimió Marco, ese ataque no era solo tu fuerza, era tu propia vida. Lo usaste para impulsar la fuerza a través de la plataforma. De hecho, es un uso bastante genial de esa habilidad. Marco tenía que seguir hablando. Mientras ella escuchara y no atacara, podría recuperar el aliento. Los demás guerreros estaban empezando a levantarse aprovechando ese tiempo. Si alguno quería tener una oportunidad, todos debían trabajar juntos para luchar contra ella. Volvió toda su atención a Marco, observándolo con atención. Ya conoces a gente como yo. Aunque no era de conocimiento público sobre los caballeros vampiro, era posible que alguien conociera el título. Pero los señores y damas vampiro eran poco más que rumores entre los más poderosos del multiverso, la única forma razonable en que Marco podía discernir quién era realmente si se había encontrado con uno antes. Sí, en una boda muy caótica, resopló Marco mientras se ponía de pie. Pero tuvimos un baile muy bonito. Ya has matado a gente de mi especie antes. No acusó, simplemente afirmó un hecho. Sí, dije desordenado. Marco la miró con expresión incómoda. No lo hice solo, dudo que pueda matar a una dama o a un caballero solo, y mucho menos a un vampiro que tenga ambos. Al menos no eres tan tonto como algunos de los mortales aquí. Un hombre serpiente que blandía una lanza se abalanzó sobre ella, pero ella detuvo el ataque con el dorso de su mano antes de apartarlos. Marco suspiró, mientras muchos de los presentes comenzaron a repensar sus estrategias. Marco necesitaba mantenerla conversando. Algo que había aprendido recientemente era que los inmortales se aburrían. A ella no le importaban las victorias, solo estaba allí para matar el tiempo. Si Marco mantenía la conversación lo suficientemente interesante como para mantener su interés, no se molestaría en terminar la pelea en ese momento. Ni siquiera había matado a nadie, no había usado magia ni roto ninguna regla. Se contenía para mantener las cosas interesantes. Respeto tu humildad. Otros se habrían jactado y yo les habría cortado la lengua. Dime tu nombre. Marco Díaz. Puedes llamarme Noire, sus dedos se cerraron alrededor de su espada. Espero que superes mi próximo ataque y pueda probar tu fuerza en persona.
No me contendré tanto esta vez. Quiero poner a prueba a estos guerreros, pero no quiero perder más tiempo con los débiles. La espada empezó a brillar y ella la levantó en el aire. Derramó momentos de su vida en ella. Días, semanas, meses y años, pero para un vampiro inmortal eso era como calderilla. Si alguno de estos guerreros valiera su tiempo, encontraría de alguna manera una forma de sobrevivir al siguiente asalto. 0, 0, 0, 0. Star tragó saliva, al igual que todos los magos del estadio. Sintieron como los años se adueñaban del alma. Ese poder estaba llegando a tal punto que ningún mago empezaba a sentir el impacto que tendría. Bueno, basta de jugar limpio, es hora de dejar de contenernos, susurró Ekaporo. Es hora de ponerse serios. 0, 0, 0, 0. La espada cayó al suelo y la explosión se extendió por el aire, haciendo temblar a todos los presentes. No hubo ninguna gran explosión y la plataforma no se rompió. Noire la miró y su expresión se tornó ligeramente sorprendida. ¡Qué espada tan peculiar! Marco corrió hacia ella y convirtió sus tijeras en su espada, usándola para bloquear el golpe y evitar que tocara el suelo. La fuerza se desvió hacia el aire en lugar de hacia el suelo, y por suerte, desvió la mayor parte del ataque. Una espada normal se habría roto con semejante golpe. Marco forcejeaba para sostener la espada. Sentía que se le iban a caer los brazos. Resopló. Sí, bueno, conozco gente que hace un buen trabajo. Entonces, ¿fue ella quien te ayudó a matar a esos vampiros que conociste? Mientras hablaba, no miraba a Marco, sino al palco donde estaba sentado Ekaporo. Ella había descubierto que era la espada y quien la había hecho y había unido las cosas. Muy bien, has despertado mi interés. Apretó la espada ligeramente más fuerte contra la hoja. Por eso, no dejaré que la batalla termine pronto. Les daré una oportunidad. Marco odiaba cómo los guerreros aprendían a leer a la gente tan rápido. Pensar que se podía discernir a la gente y sus motivaciones tan rápido era un error. Odiaba que este rasgo fuera aún más prominente entre los inmortales. También odiaba lo acertada que era su suposición. Había descubierto que les estaba ganando tiempo. No quería que nadie saliera herido, quería que estuvieran preparados para la pelea. Ella saltó en el aire esquivando un corte de espada. Un arquero con casaca roja aprovechó la oportunidad y disparó varios tiros con su arco directamente a la vampira. Esta giró en el aire esquivando los ataques y, de repente, uno la golpeó en el costado. Rápidamente sacó una pequeña espada. ¿Me acaban de disparar con una espada? El cuerpo de Noire ya se estaba curando mientras ella arrojaba la espada. Un látigo la envolvió en la pierna, tirándola al suelo. Al caer, decenas de concursantes se abalanzaron sobre ella intentando inmovilizarla o, si era posible, noquearla. Un instante después, fueron lanzados lejos de ella y salieron disparados en diferentes direcciones. Se puso de pie y se sacudió el polvo. El luchador se abalanzó sobre ella y ella los esquivó y bailó a su alrededor. Quizás merecieran su interés, pero ahora que tantos estaban cansados y heridos, perdió el interés en continuar la lucha con cada momento que pasaba. Apretó firmemente la espada y el cristal comenzó a brillar levemente. Empezó a cortar el cabello con furia. Con cada corte, cortaba el aire y, con poderosas ráfagas de viento, la gente era arrastrada. Ella blandió su espada nuevamente pero esta se detuvo a mitad del movimiento. «Detente». Marco bloqueó su ataque con su espada. «Ya lo sabes, ¿no?» Un hombre con una máscara de hierro había caído al suelo, probablemente había resultado herido y exhausto tratando de esquivar los ataques. Desapareció en un destello de luz. «Se acabó», gritó Lord Ukon, golpeando el suelo con su bastón. «Quedan 40 concursantes. La primera ronda ha terminado». La multitud silenciosa asimiló la noticia y comenzó a vitorear a quienes habían llegado a la segunda ronda. La gran pantalla mostró los rostros de los guerreros caídos antes de mostrar a aquellos que lo lograron. «Lo han hecho bien», admitió Wukong, y su voz resonó por todo el estadio. «Ahora es hora de que descansen». Noire colocó su espada en su vaina, los demás comenzaron a hacer lo mismo, no había necesidad de que pelearan ahora incluso si tenían ganas de pelear. Una mujer de pelaje rosa y sonrisa felina se acercó a Wukong y le susurró algo. Vestía un traje blanco y gris. «Oh, bien», continuó Wukong. «La hermana Fraus, de las Hermanas de la Plenitud, me ha informado que están atendiendo a los heridos. Cualquiera que quede en pie es más que bienvenido a curarse. Solo tienes que venir a la enfermería». 0, 0, 0, 0. ¿Hermandad de la Plenitud? Serafín cuestionó el nombre. «Sí», le dijo Ekapo a su hija. «Es una hermandad que se dedica a ayudar a los enfermos y dolidos.
Cada orden tenía métodos diferentes. Algunas usan magia, otras trabajan con la ciencia. Creo que esta es la orden del corazón sangrante. ¿Corazón sangrante? Star cuestionó el nombre. Sí, esta orden se centra en la magia curativa para curar a los heridos en batalla. Durante siglos han ido a las batallas para curar a todos, de todos los bandos, para intentar evitar la muerte. Ahora, deberíamos ir a buscar a Marco, parece que está a punto de desmayarse. Muchas de las hermanas ya estaban presentes en la plataforma curando a los concursantes, pero aquellas como Marco rechazaron su ayuda. Marco quería superar sus límites, ver hasta dónde podía llegar sin una verdadera sanación. Saber hasta dónde podía llegar. Pero lo sentía ahora que la pelea había terminado. No quería mostrar debilidad, pero le costaba mantenerse en pie y se veía obligado a usar la espada para sostenerse. Le dolían los músculos, la piel y los músculos empezaban a dolerle y sentía que algunos cortes empezaban a sangrar. Aún no estaba listo para rendirse.